El día de hoy realizaremos una entrevista en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Este instituto es una de las principales instituciones en el país dedicadas a la investigación de materiales y tiene como misión realizar investigación científica y tecnológica sobre la estructura, las propiedades, los procesos de transformación y el desempeño de los materiales. Uno de los objetivos del instituto es difundir ampliamente los estudios que se realizan, los resultados y los productos que se obtengan, por lo que en este video se hablará sobre las investigaciones en materia de óptica realizadas en el Laboratorio de Fotónica y Dispositivos de Fibra Óptica del Departamento de Radiología y Mecánica de Materiales. Entrevistaremos al Dr. Juan Arnaldo Hernández Cordero. Él estudió Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además, estudió maestría en Ingeniería Eléctrica y doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Brown. Ha impartido variedad de cursos como aplicaciones de optoelectrónica en medicina, introducción a la fotónica y fundamentos de matemáticas para materiales. Por otra parte, ha publicado numerosos artículos de diferente temática, especialmente en materia de óptica, como son dispositivos ópticos, láseres y sensores. Yo empecé en el instituto como becario, vine a hacer el servicio social aquí, cuando estaba en la Facultad de Ingeniería estudiando. Vine como, becario a hacer servicio social en un laboratorio aquí en el instituto. Y a partir de entonces pues ya me empecé a involucrar más de lleno en cosas de investigación. Y en aquel tiempo la UNAM tenía eh, programas de formación de personal académico, ¿no? Tenía becas para estudiantes para ir a hacer posgrado en el extranjero. Y bueno, tuve la suerte pues de poder ingresar al programa y estuve pues 7 años en Estados Unidos haciendo el posgrado. Me quedé todavía un año más haciendo actividades de investigador postdoctoral y bueno, luego el programa me repatrió, ¿no? La UNAM me trajo de vuelta al instituto y bueno, pues desde entonces estoy aquí, ¿no? Ya regresando al instituto, pues ya me encargué yo pues de echar a andar mi laboratorio, ¿no? Bueno, noté dos cosas importantes, creo. La primera fue cuando llegué me di cuenta de eh, la preparación que yo había adquirido en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Creo que es importante que todo el mundo sepa, sobre todo los estudiantes, que la formación que dan en la facultad es, es muy buena, ¿no? El, eh, la experiencia fue excelente en el sentido de que se puede convivir con gente de diferentes lugares, y bueno, uno va más o menos dándose cuenta de el nivel académico con el que uno egresa de la facultad, ¿no? Entonces en ese sentido la experiencia fue muy positiva y bueno, también muy enriquecedora, ¿no? El convivir con gente de otros lugares desde el punto de vista académico, pues yo tuve la fortuna de estar en un grupo que en su momento era de los más fuertes en el mundo, ¿no? Haciendo cosas de fibras ópticas y pues aprendí un montón de cosas, aprendí muchísimo y bueno, mi relación con mi supervisor pues fue bastante buena y eso también ayuda, ¿no? Porque es muy formativo también porque uno va adquiriendo pues experiencia, ¿no? En cómo, en maneras de orientar eh, la investigación que uno quiere desarrollar, ¿no? Entonces fue muy formativo en muchos sentidos y bueno, ya una vez que uno adquiere, que uno sabe lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pues pues es cuestión de encontrar un lugar, ¿no? En donde se pueda hacer y en ese sentido pues el instituto pues ha servido justo pues para desarrollar todas estas ideas, ¿no? Que yo traía como programas de investigación.
Mi interés original era realmente hacer cosas de... Siempre me llamó la atención hacer cuestiones relacionadas con sensores, ¿no? Mi formación es en ingeniería electrónica y, y siempre me llamó mucho la atención la parte de instrumentación y la parte de hacer sensores y ese tipo de cosas. Y cuando empecé a trabajar en fibras ópticas, pues me empiezas a darte cuenta que hay muchas más cosas, ¿no? Lo típico pues es pensar en las fibras ópticas para cosas de telecomunicaciones, pero bueno, justamente parte del conocimiento que uno va adquiriendo se da cuenta que hay más cosas por hacer, ¿no? Entonces, él siempre me llamó la atención la parte de las fibras ópticas y aplicaciones alternativas, no necesariamente relacionadas con telecomunicaciones. Y la parte relacionada con materiales, pues está justamente en cómo poder incorporar materiales que puedan cambiar sus propiedades para eh, fabricar dispositivos, ¿no? Que puedan servir o para hacer sensores o en su caso también para aplicaciones de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, la parte de los materiales tiene mucho que ver con qué tipo de cosas pueden ser útiles para hacer dispositivos de fibra óptica, ¿no? Cómo combinar fibras ópticas con materiales novedosos que tengan propiedades interesantes, ¿no? Para hacer dispositivos. La historia de las patentes es interesante, ¿no? En México creo que hay en general poca cultura sobre la importancia de patentar cosas, ¿no? Nosotros hemos patentado algunas de las cosas con las que hemos trabajado porque creemos que tienen buen potencial para un cierto tipo de mercado, para ciertos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos patentar es porque nosotros pues como grupo de investigación vemos que tiene buen potencial, ¿no? El problema principal es quizás que en México hay poco conocimiento realmente en cuanto al impacto que estas cosas pueden tener, ¿no? La cultura del patentamiento es relativamente joven en México y bueno, no es que no se haga, ¿no? Pero si uno se pone a ver cuestiones relacionadas con patentes, siempre están relacionadas con cosas que no son así, digamos, de alta tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, el impacto real de las patentes es difícil de medir todavía, ¿no? Porque eh, no hay una contraparte industrial, por ejemplo, que se encargue de hacer ese tipo de desarrollos tecnológicos en México, ¿no? En países como Estados Unidos o Canadá o en la Unión Europea, el impacto es completamente diferente, ¿no? Porque hay más recursos y hay más industria, ¿no? Orientada a desarrollar estas cosas. Entonces, el impacto en el país, pues yo creo que va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Para empezar a desarrollar este tipo de cosas, pero bueno, la parte importante es al final eh, proteger un desarrollo, ¿no? Proteger un desarrollo, una propiedad intelectual de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, ahora hemos tratado de empujar mucho hacia cuestiones relacionadas con aplicaciones biomédicas, ¿no? Sin despegarnos de otras cosas, ¿no? Hay cierto tipo de dispositivos, por ejemplo, que pueden tener aplicaciones en distintos campos, ¿no? El, eh, lo que me interesa empujar hacia el futuro es seguir en el área biomédica porque creo que eh, tiene buen potencial, hay cosas que son fáciles de hacer y es el tipo de cosa que tiene impacto directo en el país, ¿no? Esas cosas sí pueden tener más relevancia en ese sentido. Eh, y bueno, quizás pensar un poco en seguir desarrollando dispositivos
fotónicos para aplicaciones biomédicas, para hacer cuestiones de terapia contra el cáncer, por ejemplo, dispositivos para diagnóstico de distintos tipos de padecimiento, y sensores también biológicos, ¿no? Hay algunas cosas ahí que hemos estado trabajando que consideramos que tienen buen potencial, y creo que vamos a seguir en esa dirección por un rato, ¿no? Bueno, creo que es importante nunca dejar de aprender, ¿no? Una cosa que uno se da cuenta cuando... Yo creo que una de las motivaciones de investigar es justamente eso, ¿no? La curiosidad implica que siempre te interesa aprender algo, ¿no? Entonces, eh, una parte importante es nunca perder la curiosidad y siempre estar abiertos a aprender cosas nuevas, ¿no? Todo lo que se hace en investigación básicamente es aprender cosas nuevas, ¿no? Descubrir implica aprender, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje nunca termina, ¿no? Y esto tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Que yo creo que es algo que desafortunadamente se va perdiendo, ¿no? Y en las distintas etapas de la vida escolar también siento que está perdiendo un poco de énfasis, ¿no? El siempre tratar de ser crítico y cuestionar todo desde un punto de vista, obviamente, eh, académico, digamos, ¿no? Con buenas razones, y la motivación otra vez es siempre tratar de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces el mensaje es que nunca hay que dejar de ser críticos y cuestionar absolutamente todo, ¿no? Desde lo que vemos en la vida diaria, camino a nuestros lugares de trabajo, las escuelas, hasta nuestros propios profesores, ¿no? Si nosotros no vamos exigiendo más y más de la gente, cuestionando desde el punto de vista positivo, por supuesto, eh, nunca vamos a nunca vamos a mejorar, ¿no? Siempre hay que ser críticos y tratar de aprender cosas nuevas y sacarle el mejor provecho, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Algo que vale la pena resaltar es a dónde encajan, ¿no? Las cosas que desarrollamos. Entonces, ahora estamos trabajando en un proyecto que ya llevamos como 3 o 4 años, que es un esfuerzo conjunto entre un par de campus de la Universidad de California y 3 instituciones en México, ¿no? Está el INAOE, que está en Puebla, y también el CICESE, que está en Ensenada, ¿no? Y bueno, estamos nosotros como participantes. El proyecto lo que busca, el proyecto se llama Ventanas al Cerebro, ¿no? Y el proyecto lo que busca es desarrollar implantes craneales que sean transparentes, ¿no? Entonces, el proyecto está muy bonito en el sentido de que ha conjuntado distintos grupos de investigación con distintas capacidades. Entonces, una parte importante, por ejemplo, es cómo desarrollar un material que sea transparente y que tenga la misma resistencia o más que el cráneo humano, ¿no? La idea de esto es que hay gente que tiene padecimientos cerebrales que tienen que pasar por craniotomías recurrentes, ¿no? Entonces, el tener un implante que pueda reemplazar una parte del cráneo y que se tenga además acceso óptico para poder hacer pues diagnóstico y terapia a través del implante, pues es algo que claro, le facilitaría muchas cosas, no solo a los médicos, sino también a los pacientes, ¿no? Entonces, la parte en donde entramos nosotros es justamente desarrollar dispositivos, en principio de fibra óptica,
que puedan servir para aplicaciones de diagnóstico y terapia en padecimientos cerebrales, ¿no? Entonces, muchos de los dispositivos que estamos desarrollando ahora están pensados un poco hacia ese proyecto, ¿no? Pero hacemos otras cosas también. Entonces, la elección de los materiales, los rangos de operación, todo ese tipo de cosas, pues están determinados al final por la aplicación, ¿no? Entonces, siempre la selección de materiales, pues es de las cosas que uno aprende en ingeniería, justamente, ¿no? La elección de las cosas tiene su razón de ser, ¿no? Y en este sentido, pues lo que se busca es que, primero, que las cosas sean biocompatibles, hasta mayor, mientras más, mejor, ¿no? Sí. Y que sirvan, que funcionen dentro de rangos de operación que estén definidos, en este caso, por aplicaciones para padecimientos cerebrales. Entonces, los rangos de temperatura que se buscan, los rangos de presión, por ejemplo, que son dos variables importantes a medir adentro del cráneo, pues eso es lo que determina el tipo de material y el tipo de sensor que se puede utilizar o desarrollar, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy importante. El doctor Hernández Cordero nos llevó a su laboratorio donde nos explicó cómo está constituida la fibra óptica y los tipos de conectores que hoy se utilizan en sus proyectos. Nos habló sobre los cables de guarda, los cables marinos y el tipo de empalme que se aplica en cada uno de ellos. Uno de los dispositivos que más se usan en aplicaciones dentro del laboratorio es el diodo láser. En uno de los nuevos equipos, el diodo láser está en una montura de mariposa donde cada pin tiene distintas aplicaciones. Todo lo demás es la fuente para regular la corriente. De igual forma, nos mostró las antiguas fuentes de diodos láser que se usaban. Estas fuentes son de gran aplicación y la salida del diodo láser se acopla a la fibra óptica donde se le da un uso dependiendo del proyecto. Uno de los proyectos actuales en el laboratorio consta de hacer filamentos de polímero para usarlos como guía de onda. En imágenes nos pueden mostrar una fibra óptica sobre el filamento y debajo de ella está el polímero. El proceso es sumergir la fibra de una manera controlada con motores para formar el filamento. La idea del proyecto es que se pueda propagar luz por la fibra óptica y que se pueda seguir propagando por el polímero sin tener pérdidas. Los filamentos son pequeños. Se puede ver en las imágenes donde está la fibra. El diámetro más grande del filamento es de 50 micras. Otro proyecto vigente consta de un láser sintonizable. Dicho láser está barriendo varias longitudes de onda con un rango espectral de 50 nanómetros y al mismo tiempo registra lo que se refleja. Este tipo de aparato se usa para interferómetros, que se basa en la división de un haz coherente de luz en dos haces para que recorran diferentes caminos y luego converjan en un mismo punto. Se observa el máximo de interferencia constructiva y destructiva. Si se mueven cambian las amplitudes. Este proyecto se puede utilizar para hacer un sensor de desplazamiento si es que se relaciona la punta de la fibra con una superficie reflejante. Así se pueden observar cambios en el patrón de interferencia. Otro proyecto consta en agregar una gota de polímero en la parte final de la fibra óptica y se obtiene una burbuja. Para lograr esto se tiene en la punta de la fibra un depósito pequeño de nanopartículas de carbón, que lo que hacen es interactuar con la luz. Se genera un proceso térmico donde se calienta el polímero y se genera esta burbuja. Cuando se crea la burbuja se procede a curar el polímero. Esto significa solidificarlo mandando láser por la fibra. De esta forma se calienta y queda hecha la burbuja. Esto genera un patrón de interferencia si se vuelve a calentar. Y si se vuelve a calentar, cambia de nuevo la burbuja. Por lo tanto, el patrón cambia. Esto quiere decir que existe una relación de cambio de temperatura con el cambio de patrón de interferencia. De esta forma se obtiene un sensor de temperatura. Si se deforma la burbuja se puede apachurrar y esto genera otro patrón de interferencia. De esta forma también se puede generar un sensor de presión. El propósito del proyecto es generar los dos sensores al mismo tiempo con el mismo método. Nos mostró los modelos de espectro modulado, que es una gráfica de contorno respecto a la temperatura y la presión. De misma forma, nos explicó que la fase depende del índice de refracción, es lo que provoca el cambio del patrón de interferencia. Lo que se pretende hacer con este trabajo es poder modelarlo para aplicaciones de biosensores mediante un análisis espectral,
por lo que movilizan en el polímero antígenos, como anticuerpos de tuberculosis, para poder censarla. El último proyecto visto es medir la temperatura mediante un polímero fluorescente. Para esto se utiliza una fibra de doble revestimiento, que significa poder mandar y regresar la información por la misma fibra óptica. Se envía por el núcleo y se regresa por el revestimiento. En primera instancia se tiene un diodo láser. Este llega a un acoplador y procede a llegar a la fibra de doble revestimiento. En el revestimiento se visualiza mediante un espectrómetro el espectro de luminiscencia y se compara la amplitud de la banda espectral entre el núcleo y el revestimiento. Un último trabajo que nos mostró el doctor Hernández Cordero fue una máquina de recubrimiento por inmersión. Esta máquina tiene una platina que se desplaza con una computadora para modificar la velocidad. En medio hay una fibra óptica y se recubre. En los contenedores se pone el recubrimiento. Cuando jalan la fibra queda recubierta con el polímero que se desee. El recubrimiento va a depender de la viscosidad de este, la velocidad en que lo jalan y el diámetro del cable. El recubrimiento puede ser de isopolímeros, polímeros fluorescentes o polímeros de carbón. Por lo que hemos visto en el laboratorio y por lo que nos ha comentado el doctor, los proyectos que se han realizado en el laboratorio y los que se planean implementar a futuro buscan tener una gran repercusión en el área biomédica. Este es un área en la cual México puede figurar como país en cuestión de investigaciones y desarrollos, pues los dispositivos ópticos que se han utilizado no son realmente costosos, como son los diodos láser o como es la fibra óptica, y se pueden realizar de manera interesante en un ámbito de investigación científica. Además de todo, notamos qué tan importante es la cuestión de investigación para la UNAM, pues en este tipo de institutos es a donde se puede explotar la creatividad y la innovación de diferentes investigadores y de estudiantes que están realizando su maestría o su doctorado. Gracias a esta investigación, notamos qué tan importante es la investigación y el desarrollo científico en el país, pues generalmente es un aspecto al cual no se le da la suficiente importancia. Es por esto que invitamos a la población a informarse sobre las múltiples líneas de investigación de la UNAM o en otros institutos de investigación científica en el país. Muchas gracias.